Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características principales del Mercurio en Géminis, sobre todo el Mercurio en Géminis natal. Y bueno, recordemos que el signo en el cual está Mercurio nos dice dos cosas básicamente. Por un lado nos da el estilo en el cual de alguna manera pensamos y nos comunicamos, ¿no? Y por otro lado, el signo en el cual está Mercurio influye de alguna manera en nuestro contenido mental, es decir, en qué cosas pensamos y a qué cosas le damos más importancia para pensar y para comunicar, ¿no? Ya lo vimos que personas con Mercurio en Aries tienden a hablar de competencia, ser muy directos y hablar de cosas que tengan que ver con cosas, con violencia, con competiciones, ¿no? Que son temas típicos de Aries. Las personas con Mercurio en Tauro tienden a ser más lentas, a pensar en forma más lenta, a comunicar en forma más lenta, más pausada, más terrenal, ¿no? Más, y tienden a pensar más en cosas que tengan que ver con Tauro, ¿no? Con cosas materiales, ¿no? Varias personas me pusieron, yo estoy todo el tiempo pensando y hablando acerca de comer, bueno, porque Tauro tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, estamos en Mercurio en Géminis, que es obviamente Géminis es un signo regido por Mercurio, Mercurio es el regente de Géminis, y voy a contar una anécdota. Un primo mío tiene varios hijos y su segunda hija, su primera hija era geminiana con sol en Géminis y su segunda hija nació un poco en el borde, nació el 21 de mayo, que estaba entre Tauro y Géminis. Después yo le hice la carta y vi que tenía sol en Géminis. Y bueno, empezó a hablar muy chiquita, desde muy chiquita, ya cuando tenía un año y pico empezaba a hablar y todavía no sabía hablar, no sabía las palabras, pero hablaba igual, ¿no? Es decir, estaba todo el tiempo y no se entendía lo que decía porque no sabía todavía las palabras, ¿no? Y mi primo contaba que viajar con su segunda hija era bastante frustrante porque él la llamaba, era muy gracioso, mi primo tenía mucho sentido del humor, la llamaba voz de pito, ¿no? Voz de silbato, porque tenía una voz muy agudita, ¿no? Porque era chiquitita, tenía un año y pico. Y dice, la sentamos atrás a las dos nenas en su ¿cómo se llama? En el asiento para bebés del auto, y cuando arrancamos el auto para hacer un viaje, ella empieza a hablar, y empieza y todo el camino habla, y bueno, recién se calla en algún momento que se duerme, ¿no? Pero digamos, los viajes que duraban media hora, una hora, cuando mi primo tenía que ir a visitar a alguien o ir a algún lado, era todo el camino con voz de pito hablando atrás, ¿no? Para hacerlo más complicado, a mi primo le gustaba, mi primo tiene luna en Sagitario, le gustaba mucho irse de vacaciones, hacer viajes largos, irse de Buenos Aires a Córdoba, de Buenos Aires a Bariloche, que son viajes que pueden durar unas 10 horas o un par de días incluso. Y bueno, y con la hija hablando atrás todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, voz de pito, la segunda hija de mi primo, tenía Mercurio en Géminis, ¿no? Y esto nos da una pauta de lo que sería el Mercurio en Géminis. Bueno, ¿qué dice el manual de astrología del Mercurio en Géminis? Bueno, un poco lo que acabo de decir, que es una posición de Mercurio donde está muy desarrollada la capacidad de comunicación, la capacidad de hablar, la necesidad de hablar, ¿no? Es una persona que también es muy rápida mentalmente, tiende a pensar mucho, tiende a tener buen humor y a ser, digamos, porque Géminis es un signo como digamos, positivo, no es un signo oscuro y nada por el estilo. Generalmente la característica del Mercurio en Géminis también tiene que ver, es un poco, yo esto lo contaba en la introducción, Mercurio rige dos signos, bueno, Géminis y Virgo, ¿no? La diferencia que hay entre Géminis y Virgo es que Géminis le interesa un poco todo y como que trata todo de una forma muy superficial, mientras que Virgo trata de justamente profundizar y optimizar detalles, ¿no? Entonces la característica que tiene el Mercurio en Géminis es que cuando comunica o piensa, es como que va de un tema a otro como si nada, es decir, se pone a hablar de qué sé yo, bueno, no sé, de astrología, y después se pone a hablar de deporte, y después se pone a hablar de política, y después se pone a hablar de una receta, y después se pone a hablar de cocina, ¿no? Y después se pone a hablar a contar una historia de su abuela, y después se pone a hablar de cómo hay que coser una media, no sé, digamos, va de un lado a otro como si nada, ¿no? Y esta es una característica muy, muy de Géminis, ¿no? Es decir, me interesa todo por 5 minutos y hablo de todo. El Mercurio en Géminis se destaca, es decir, se suele decir que la persona que tiene Mercurio en Géminis nació para hablar, nació para comunicar. Son esas personas que que naturalmente trabajan en una radio, tienen un podcast,
hacen esos programas a veces que duran 4 o 5 horas de lo que se llama esos programas de interés general, ¿no? Donde se habla de cualquier tema. Bueno, que vengan los lectores y llamen, los oyentes y nos llamen y cuenten si alguna vez cuando eran chicos les pasó tal cosa. Entonces todo el programa de radio es interactuar con la gente que llama al programa y hablan, y se da esa cuestión de conversar por el hecho de conversar y acerca de nada, ¿no? O acerca de todo lo que venga, de todo lo que venga. Por supuesto, Mercurio en Géminis tiene una rapidez mental y una rapidez para la comunicación muy natural. Entonces suelen ser personas que tienen mucha chispa para hablar, que son muy ocurrentes, que son capaces de improvisar totalmente chistes y comentarios. Son personas que nunca se quedan en silencio pensando lo que van a decir, hablan antes de pensar. Bueno, es una excelente posición para esas personas que se dedican a hacer juegos de palabras, a contar chistes, a hacer stand-up, pero sobre todo también de lo que tiene que ser improvisado, ¿no? Es decir, bueno, los que rapean y hacen esa cosa del freestyle, o los que hacen, como decía en el video de introducción, los gauchos payadores, que son los que tienen que improvisar, digamos, canciones mientras digamos que se enfrentan uno con otro, uno dice una cosa y el otro le tiene que responder improvisando, ¿no? Bueno, Mercurio en Géminis es mandado está hecho para ese tipo de cosas, ¿no? Mandado a hacer para ese tipo de cosas. Ahora, el Mercurio en Géminis, si bien tiene un gran poder de mental, ¿no? Quizás no sea el mejor signo para profundizar algo, es decir, en el sentido de que tiene una energía que se va mucho de un tema a otro, ¿no? Pero a veces cuando tienen que profundizar en un tema y llegar un poco y trabajar ese tema y no irse, quizás le cueste un poco, ¿no? Es decir, como que bueno, para ese tipo de trabajos conviene poner a alguien que tenga un Mercurio un poco más focalizado, ¿no? Mercurio en un signo, recordemos que Géminis es un signo mutable, ¿no? Es decir, alguien que tenga Mercurio en un signo fijo, ¿no? O más de tierra, ¿no? Que sea como más focalizado, ¿no? El Mercurio en Géminis es la posición de Mercurio del chismoso, de la chismosa del barrio. Es esa persona que se entera de todo, que tiene que contar todo acerca de los demás, que no se calla nunca, que cuenta todos los secretos de los demás, que no distingue entre lo que, digamos, todo lo que sabe lo tiene que contar y lo tiene que decir. Es decir, no distingue, es totalmente opuesto a lo que sería un Mercurio en Escorpio, que solo cuenta lo que viene al caso y lo que los demás necesitan saber y nada más, y se guarda todo lo demás. Puede ser un signo de Mercurio mentiroso, ¿no? Es decir, Géminis tiene un poco de fama de fabulador también, y Mercurio tiene que ver con eso. Mercurio era, como dijimos, el dios Hermes, ¿no? Digamos, o Hermes para los griegos. Mercurio para los romanos tenía fama de ser un poco el tramposo del Olimpo, ¿no? Y el arquetipo del trickster, ¿no? De aquel que de alguna manera decía una cosa y se presentaba de una manera que no era, ¿no? Y engañaba a los demás, hacía trucos a los demás, ¿no? Entonces perfectamente alguien con Mercurio en Géminis se puede ocupar, digamos, no sé si, bueno, en el peor de los casos puede ser un estafador o alguien que viva a decir mentiras. En el mejor de los casos puede ser alguien que embellezca un relato con cosas que realmente no pasaron para que el relato gane más, ¿no? Esa cuestión en el periodismo que decían: nunca dejes que la verdad te arruine un buen reportaje o un buen relato, ¿no? Que obviamente es una ironía, ¿no? Que para ciertas personas que se toman la licencia de contar cosas que quizás no pasaron, o directamente mentir para que la comunicación quede bien, o lo que están contando quede bien, ¿no? Una característica primordial y básica del Mercurio en Géminis es que, bueno, las personas con Mercurio en Géminis tienden a ser muy curiosas, y son las personas que no se van a, no sé, cuando llegan a un nuevo trabajo, o cuando están en una situación nueva, o simplemente en una clase, no se van a quedar calladas. Generalmente van a hacer preguntas, van a querer profundizar, van a ir con su compañía de trabajo y le van a decir cómo es tu trabajo, cómo se usa esta máquina, ¿no? Les interesa todo y son muy curiosas, ¿no? Y es interesante porque algunos dicen, las personas con Mercurio en Géminis, por un lado, los que son profesores las aman, pero por otro lado las detestan, porque, bueno, si el profesor sabe mucho del tema que está enseñando, bueno, va a profundizar con gusto y va a responder con gusto
preguntas del Mercurio en Géminis, pero si el profesor no sabe tanto se va a sentir un poco molesto porque la persona lo va a bombardear con preguntas para las cuales quizás el profesor o la profesora no tenga respuesta, ¿no? Mercurio en Géminis también necesita de alguna manera tener como es parecido a la luna en Géminis, en el sentido que necesita tener un estímulo continuo, ¿no? de estímulo mental, ¿no? No es la mejor posición de Mercurio quizá para todo lo que tenga que ver con la meditación y poner la mente en blanco. Es decir, Mercurio en Géminis es más de necesitar todo el tiempo tener la mente ocupada, ¿no? Lo peor es que se puede hacer con una persona con muchos Géminis, y Mercurio en Géminis o Luna en Géminis, es encerrarlo en un lugar y no darle nada para leer o nada para pasar el tiempo, porque la persona necesita todo el tiempo una estimulación mental, ¿no? Es decir, tener la mente ocupada. Decía que el signo en el cual está Mercurio de alguna manera nos da nuestra manera de pensar y nuestro contenido, ¿no? Y de alguna manera las personas que tienen Mercurio en Géminis tienen una manera de pensar como que es muy maleable, que van de un extremo a otro. Recordemos que Géminis tiene que ver con las dos caras, ¿no? Entonces son personas que pueden perfectamente en un momento decir blanco, en otro momento decir negro, sin que les parezca una gran contradicción. Pueden ser medio, digamos, de decir dos cosas, de decirle a una persona una cosa y decirle a otra persona otra cosa. Eso es posible, ¿no? También son personas que no les gustan los pensamientos rígidos, las maneras rígidas de pensar, las maneras demasiado, ¿no? Como que tienen que ver, yo decía, con los signos más fijos, ¿no? Con Capricornio, Capricornio es un signo cardinal, pero con los signos más estructurados, ¿no? Es decir, la mente de una persona con Mercurio en Géminis tiende a ir de una cuestión a otra y a variar de opiniones y no ve eso como un problema, ¿no? Es decir, y las personas con Mercurio en Géminis tienden a pensar que aquellos que no varían necesariamente sus opiniones o que siempre piensan lo mismo todo el tiempo son personas, digamos, más simples o más criticables, ¿no? Como podríamos ser, como yo mencionaba, de Mercurio en Tauro y eso. Así que bueno, vamos a mirar ejemplos de personas famosas con Mercurio en Géminis. Y bueno, el primero que viene a la mente es Bob Dylan. Bob Dylan es un cantante de rock folk, digamos. Primero empezó como cantante de folk y después se volcó un poco más al rock. Algo que en su momento sus fans nos criticaron mucho cuando se electrificó Bob Dylan, ¿no? Y bueno, si bien técnicamente Bob Dylan sería un cantante y un cantautor, un cantante y compositor, él fue un compositor tremendamente prolífico, sacó decenas de discos, escribió cientos de canciones, y bueno, él fue conocido desde el primer momento por la calidad de sus letras y por el cuidado de sus letras y por contar letras, digamos, por escribir letras acerca de canciones de amor, canciones de política, canciones que hablaban del clima social, canciones. Después en un momento se convirtió al cristianismo, él era judío, y empezó a hacer canciones acerca de la Biblia, después volvió al judaísmo, ¿no? Toda esta cosa de cambiar, como decía, de opinión, ¿no? De no mantener las convicciones rígidas, ¿no? O las temáticas rígidas. Acá en la foto me causa gracia porque él está armando un acorde, pero fíjense que no está sosteniendo una guitarra, sino que lo que está sosteniendo es un bajo. Si pueden ampliar un poco la foto, van a ver que tiene solamente 4 clavijas y es un bajo, no es una guitarra, con lo cual no se arman, se pueden armar acordes en el bajo, pero generalmente no se arman. Se tocan notas monofónicas, ¿no? No se tocan acordes en el bajo, salvo que sea muy alta, ¿no? Y o sea que también tiene que ver lo que decía del Mercurio en Géminis, que engaña, digamos, elegí esta foto por eso, ¿no? Como que parece que está tocando una guitarra, si uno mira es un bajo, y ¿por qué estás armando acordes en un bajo? Bueno, está haciendo como sí, pero digamos, está posando para la foto, en realidad no está tocando, ¿no? Bob Dylan, y esto no es menor, ganó hace, no sé si el año pasado o el otro, el Premio Nobel de Literatura. Es el único, digamos, compositor de rock que ganó el Premio de Literatura, con lo cual esto quiere decir que de alguna manera va a ser más recordado como escritor que como cantante o por la parte musical, ¿no? Hay que decir que su nivel de músico no era un músico, digamos, virtuoso de componer, digamos, él componía hacía música folk, por lo tanto componía con 3 o 4 acordes, no era un músico de jazz ni mucho menos, si bien tocaba a veces con músicos buenos y los dejaba, digamos, embellecer un poco las canciones y los arreglos.
todo lo que hizo era muy simple. Bueno, ni hablemos de que siempre tuvo una voz de cantante que fue una voz muy básica, ¿no? No era un gran cantante, no era Freddie Mercury, ni mucho menos. Pero bueno, lo que lo distinguía sobre todo era su capacidad para escribir letras, ¿no? Así que ese es un digno ejemplo de un Mercurio en Géminis, ¿no? Escribía mucho sobre muchos temas, una necesidad continua de cantar y de tocar y no de tocar, sino de componer y de decir un poco sus verdades y de hablar sobre montones de cosas. También hay algo que le criticaban un poco a Bob Dylan, porque Bob Dylan, si bien era un poco el ídolo de la contracultura en los años 60, y él tenía canciones que tenían que ver con la política y eso, ¿no? The times are changing, ¿no? Los tiempos se están cambiando, todo ese tipo de cosas. Él no se involucró digamos, como hizo Joan Baez y con otras personas con los movimientos políticos, ¿no? O sea, hubo otros cantantes que se negaron a ir a Vietnam y que los metieron presos y que hicieron, digamos, toda clase de actos políticos en sí. Bob Dylan siempre fue como un comunicador, pero él no se involucró directamente en la cosa política. Él decía que su lucha política estaba en escribir las letras y en comunicar ideas, ¿no? Que es algo muy de Mercurio en Géminis, ¿no? Recordemos que esto no tiene nada que ver con el Mercurio en Aries, que Mercurio en Aries es un signo de acción pura, ¿no? Piensa, obviamente Mercurio tiene que compensar y comunicar, pero es como una comunicación que es previa para después desencadenar una acción. Géminis no, es el signo que cuenta las cosas o que comunica las cosas, no necesariamente es un signo de acción. Y bueno, vamos a dar un segundo ejemplo, que es un ejemplo un poco triste, que es Anne Frank, o Ana Frank, como se la conoce a veces, que es la célebre adolescente que escribió un diario, el que se llamaba el Diario de Ana Frank, que es conocido en todo el mundo, de Anne Frank. Ella era una judía, una chica de una familia judía alemana que se escaparon de los nazis y se fueron a Ámsterdam, creyendo que iban a estar a salvo de los nazis, porque en la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos o Holanda habían sido un país seguro para, digamos, que no había estado involucrado en la guerra, o por lo menos desde el punto de vista de Alemania no había invadido Holanda, pero en la Segunda Guerra Mundial los nazis sí invadieron Holanda, y entonces ellos tuvieron que ocultar, la familia de Anne Frank se tuvo que ocultar en un ático que había en el edificio en el que trabajaba el padre por un montón de meses. Anne Frank tenía Mercurio en Géminis y quería ser escritora y periodista, y los padres le habían regalado un diario para que ella anotara, y escribió un poco todas sus reflexiones y todas sus experiencias como una adolescente que ya tenía 13 años o 14 años cuando estaba viviendo toda esta cuestión, y toda esta cuestión de estar encerrada y a peligro de que los nazis los encontraran y lo mandaron a un campo de concentración, lo reflejó en su diario, ¿no? Lamentablemente la Gestapo encontró a la familia de Anne Frank y los mandaron a los campos de concentración, y Anne Frank murió, ella, su hermana y su madre. No llegaron a morir en los campos, parecen que murieron de tifus antes, ¿no? Que era común, gente que se moría en los campos de concentración, no porque los mataban, sino porque morían de enfermedades antes, ¿no? Y el único que sobrevivió fue su padre, que se llamaba Otto Frank, si mal no recuerdo, al cual cuando regresó a Ámsterdam le devolvieron las personas que habían quedado en la casa habían encontrado después el diario de Anne Frank y se lo devolvieron, y el padre, en un homenaje a la hija, quiso publicar el diario, no necesariamente esperando que tuviera éxito editorial, sino como un homenaje a la hija, pero después tuvo un éxito que se publicó en un montón de países porque es un símbolo del sufrimiento que tuvieron los judíos y sobre todo una chica joven judía, ¿no? Fíjense, por otro lado, yo no mencioné a Hitler, fíjense la locura que tuvo el nazismo de pensar que el problema que estaba en Alemania estaba con los judíos y había que matarlos a todos. ¿Qué daño le podría haber hecho a Alemania Anne Frank, que era una chica de 13 años, ¿no? Fíjense lo que fue esa locura plutoniana del nazismo, del fascismo, de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es un caso triste, pero es un caso que quería mencionar porque ella tenía Mercurio en Géminis y su impulso natural era llevar un diario, contar las cosas, reflexionar, escribir lo que sentía, ¿no? Todo esto es algo automático para el Mercurio en Géminis. Todas las personas que tienen Mercurio en Géminis generalmente sí tienen diarios, anotan lo que les pasa. También es común de la Luna en Géminis eso, ¿no? Necesitan de alguna manera reflexionar y comunicar como un
casi como digamos, una función autónoma de la psique, ¿no? Que necesita escribir y comunicar, ¿no? Y hablar, y como decía, como la hija de mi primo, ¿no? La voz de Pito. Así que bueno, amigos, vamos a ir parando acá para hacer un resumen muy rápido. Bueno, Mercurio en Géminis es un Mercurio que es muy activo, que tiene mucha necesidad de comunicación. Son personas que generalmente hablan mucho, cuentan de todo, tocan todos los temas, tienen mucha curiosidad, les interesa todo, y tienen una necesidad, digamos, innata de escribir, de comunicar, un poco como Bob Dylan, o como, bueno, el caso de esta chica Anne Frank. Generalmente llevan un diario, generalmente, bueno, tienen una mente muy rápida, muy curiosa, y son muy buenos o se destacan en todo lo que tenga que ver con comunicación, con hablar, con estar detrás de un micrófono, con tener un podcast, ¿no? No son nada tímidos cuando hay que hablar. Hay gente que les da miedo hablar en público. A nadie con Mercurio en Géminis le va a dar miedo hablar, porque es un poco su elemento natural, ¿no? Así que bueno, creo que más o menos se entendió, no quiero hacer un video súper largo. Así que bueno, como siempre les agradezco por haber llegado hasta acá, y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita y todas esas cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que supongo que va a ser acerca de Mercurio en Cáncer, ¿no? Que es el Mercurio que sigue. Muchas gracias.